Entonces también su merced nos va a poner ahí el puntito. Sí, señora. Juliet, Claudia, Juan Camilo y Angie Paola. Y Adriana y María Cristina. Sin embargo, pues ustedes para futuros puntos que ustedes se ganen, tomen en sus apuntes los puntos y al final del corte, cuando les haga el parcial, en una esquinita por ahí que yo lo pueda ver, ustedes lo colocan para que yo recuerde. Hoy fue porque estaba revisando precisamente, como les digo, estoy cambiando de agenda, que ya se me acabó la otra, entonces no los tenía y no había visto en los parciales, sino que otro grupo que tenía puntos me escribieron en el parcial, entonces recordé el de ustedes y por eso les estaba preguntando otra vez. ¿Listo? Entonces siempre que se ganen un puntico, porfa, ustedes mismos toman sus apuntes y al final del parcial me le colocan ahí el punto que se ganaron y ojalá si colocan la clase o la pregunta o alguna palabra que lo relacione, mucho mejor, que con eso pues yo también tomo la nota, pero entonces para ubicarnos mejor. ¿Listo? Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es socializar los parciales. Por eso mi interés en que las personas que aún no han subido el parcial pues lo dejen ya en firme en Atena, porque pues como ustedes saben, Atena tiene un control sobre los estudiantes. A nosotros nos llega, digamos, como una advertencia de que el estudiante no ha ingresado a la plataforma, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, digamos, como llevarles un seguimiento, ¿sí? Entonces, en el evento de los parciales, las personas pues deben estar, ¿cómo decirlo? Deben estar todas registradas, ¿sí? Todas con su parcial o con su trabajo ahí en la plataforma, ¿sí? Entonces, por eso pues mi afán de que las personas que me enviaron por WhatsApp el parcial porque tuvieron inconvenientes el día de ayer, pues puedan subir lo que le correspondió o el mismo ejercicio que me enviaron a través de WhatsApp. ¿Listo? Teníamos dos parciales, en la elaboración de dos parciales el día de ayer. La primera parte del parcial era una parte práctica y la segunda parte del parcial era una parte teórica que tenía que ver con la parte o con los temas que habíamos visto durante el corte, pero como yo les había dicho en clase anteriormente, a mí no me gusta decirles, por ejemplo, díganme qué es el régimen tributario especial o díganme qué es una persona declarante o qué es una persona no declarante, no, sino me gusta es llevarlos a un caso práctico. Con eso ustedes ya se van familiarizando con la realidad laboral, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos a un mundo laboral, a nosotros no nos dicen, digamos, teóricamente cómo van a ser las cosas. De hecho, para el tema de las declaraciones de renta, las personas llegan a preguntarle a usted, ¿será que yo tengo que declarar? ¿No tengo que declarar? Entonces ustedes están ya, digamos, en la capacidad de decir, bueno, si usted pasa de ciertos topes, tiene que declarar.
Si usted, por ejemplo, en uno de los ejercicios es una entidad sin ánimo de lucro, usted tiene un régimen especial, ¿cierto? Entonces, son cosas que a ustedes los van a ayudar a prepararse para la vida laboral y que pues esto están, digamos, más enfocados hacia un pensamiento de ustedes crítico. Yo les cuento por mi experiencia en la academia o en la parte docente, que he hecho algunos ejercicios así tipo teóricos que dan la aplicación a los temas y he tenido sustentaciones o justificaciones que de pronto no eran la que yo estaba esperando, pero que cuando yo leo esa justificación me doy cuenta de que ustedes tienen una visión más allá de la que yo misma puedo llegar a tener como docente. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a enriquecer su pensamiento crítico, ¿sí? Y a tener, digamos, o a llevar todo al análisis, porque ustedes saben que nuestra carrera es precisamente de eso, de mucho análisis, de que nosotros analicemos qué es la situación que se está presentando, porque cuando a nosotros nos dicen lléveme esta contabilidad, no nos dicen, mire, es que así me la llevaban. Puede que sí, ¿no? Porque hay empresas que tienen, digamos, todo muy bien organizado, pero puede ser una persona que está empezando y le va a decir lléveme la contabilidad. Y si nosotros no sabemos cómo, por ejemplo, si es una entidad sin ánimo de lucro, si nosotros no sabemos qué hacer, si es una persona que pertenece al régimen especial de tributación y no sabemos qué hacer, ¿sí? Todas estas cositas nos ayudan a nosotros a prepararnos para el futuro laboral y eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a tener pues a través de esta asignatura. Y más, pues ustedes que ya están terminando su tecnología y que pues espero la gran mayoría o todos continúen su formación académica, ¿sí? Entonces esto los va a ayudar, ¿vale? Voy a tomar primero la asistencia y pasamos a la socialización del parcial. Buenas noches, profe, qué pena interrumpirla. Buenas noches. Profe, una pregunta, hoy como tal no hay clase, ¿verdad? No, les voy a socializar el parcial, les dejo el espacio para la autoevaluación y iniciamos clase la siguiente semana para que empecemos, Ah, digamos, ya profe, en forma. era para excusarme, para retirarme de las reuniones, que aún estoy trabajando, entonces pues, Esto, Luis, pues entonces realiza la autoevaluación, ¿sí? Por favor que no pase sin realizarla, porque como les decía anteriormente, si ustedes no presentan la autoevaluación, yo tengo que colocarles no presentó y la autoevaluación les quedaría en 0. ¿Listo? listo, sí Entonces, señora, para que no se lo vaya a olvidar. listo, vale, gracias. Bueno. Entonces, Ardila Telles, María Angélica. Presente, profe. Bien, Arisa Olarte, Laura Daniela. Presente. Muy bien, Barrera Díaz, Daisy. Presente, profe. Muy bien, Camacho Arisa, Adriana Rocío. Presente, profe. Bien, Chacón Pardo, Lizeth Juliana. Delgadillo Pérez, Luis Sneider. Díaz Sierra Yari. Presente, profe. Bien. Yari, su merced ya subió el parcial, es que me aparece como no entregado todavía. Sí, profe, lo acabé de subir hace como 5 minutos. Bueno, vale, listo. Díaz Arango, Claudia Patricia. Presente, profe. Muy bien. Flores González, Juliet Juliana.
Pontecha Peña Andrés Felipe. Torero Pardo Angie Paola. Torero Arisa Jessica Juliet. Esgualdrón Mirella. Presente. Muy bien. López Farid Camilo. Presente, profe. Muy bien. Luque Ávila Félix Arturo. Presente, profesora. Muy bien. Mateus Marín Dani Karina. Presente. Medina Parra Laura Natalia. Presente, profe. Mogollón Sánchez Juan Camilo. Presente, profe. Nieves Roncancio Juliet Yesenia. Presente, profe. Muy bien. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente, profe. Rodríguez Tavera Yesid. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Cuides Jorman. ¿Me regalan un segundo, por favor? Qué pena, ahora sí. Rodríguez Cuides Jorman Andrés. Romero Pandiño Nayerli Paola. Sáenz Aguilar Karen Fabiana. Profe, es que donde Buenas ella está noches, profe. tiene mucho. Presente. Ok. Santa María Elisa Jamie Giseli. Santa María Andrés Camilo. Presente, profe. Bien. Santa María Rodríguez Sergio Andrés. Santana Rodríguez Zaira. Presente, profe. Velasco Virbiesca Jenny. Presente, profe. Y Villamil Niño Kevin. Presente, profe. Profe, una preguntita. Es que a mí no me aparece la autoevaluación ahí en Atena. No, todavía no. Ya ahorita se las habilito. Merced Ok. ya me subió el parcial. Sí, señora, lo acabé de subir. Pues como Ah, estaba. O se lo paso. ¿Lo subió qué en imágenes? Sí, señora, profe, en PDF. Ya, déjelo así. Déjelo así. Bueno, profe, Como me gracias. lo envió. Listo. Bueno, Buenas noches, profe. Soy Karen Fabiana. ¿Su merced me escuchó cuando le dije presente? sí, señora Karen. Gracias, qué pena. Profe, buenas Bueno, noches. Yo me acabo de conectar, Juliet Flores. Juliet Flores. Listo, Juliet. ¿Alguien más me falta por llamarlo a lista? Profe, buenas noches, Nayerli. También me acabé de conectar. Nayerli. Romero.
Listo, Nayeli. Bueno, ya tenemos la asistencia. Nos vamos con los parciales. Entonces, en el parcial número 1 teníamos los tres primeros ejercicios que eran prácticos. Un segundito, los abro acá. Listo, entonces, el primer punto decía, el señor Mauricio Ramírez vende un edificio por valor de 700 millones. Dicho inmueble había sido adquirido el 13 de abril del 2008 por un valor de 200 millones de pesos. En su declaración de renta del año 2019 venía registrando el costo fiscal del edificio en 665 millones y para el año gravable 2020 el avalúo catastral sobre el que se pagó el impuesto predial fue de 560 millones de pesos. Realice el respectivo ajuste del costo fiscal y recomiende al contribuyente la opción a usar para su declaración de renta. Entonces voy a compartirles aquí mi pantalla. Teníamos los datos del ejercicio. Nos decía que la venta era por 700 millones, que se había comprado el edificio en el año 2008 por un valor de 200. Su avalúo catastral era de 560 millones y su declaración de renta en el año anterior había sido presentada por 665 mil pesos. El edificio había sido presentado dentro del patrimonio del contribuyente en 665 millones de pesos. Ustedes debían aplicar entonces la opción 1 de acuerdo al costo fiscal por el porcentaje, que recordemos que es un porcentaje fijo, que es del 3.90%, y debían aplicárselo a la declaración de renta del año inmediatamente anterior, es decir, al del 2019. A los 665 millones de pesos, ese ajuste entonces nos daba 25.935.000, lo cual quiere decir que el costo fiscal ajustado para el año 2020 o para presentar en nuestra declaración de renta en el año 2020, me colaboran porfa con aceptar a las personas que ingresan porque como estoy compartiendo no los veo, lo cual quiere decir que para gracias, muy amable, que para el costo fiscal ajustado para el 2020 tendríamos un valor de 690.935.000. ¿Qué nos dice la ley? En la opción 1 usted puede comparar el avalúo catastral con el costo fiscal que se ajusta y elegir entre cualquiera de las dos la mayor. Entonces, en este caso, el costo fiscal es de 690 millones de pesos. Luego asumo que este es el que voy a usar en la declaración. Entonces, mi venta se produjo por 700 millones de pesos y el costo fiscal del edificio entonces fue de 690.935.000 pesos. Quiere decir que esto me produce una ganancia ocasional de 9.065.000 pesos. ¿Listo?
La opción 1 me arroja entonces una ganancia ocasional de 9.065.000. Con respecto al ajuste fiscal que realizo, de acuerdo al porcentaje que me permite el artículo 70 del Estatuto Tributario. Ahora tenemos la opción 2, que es el ajuste fiscal por el factor de acuerdo al decreto 1763, que es el que nos fija el factor de ajuste de acuerdo al año que se está trabajando. Para el año 2008, entonces vamos a abrir aquí el decreto. Y para el año 2008, entonces nos decía que el factor que se le debe aplicar es del 3.4, sin porcentaje, ¿cierto? Se hacía la aplicación entonces del 3.4% a la información que ya teníamos, pero en este caso, como estamos aplicando es el factor, se lo aplicamos al valor de compra en el año 2008. El valor de la compra del edificio para el año 2008 era de 200 millones de pesos. Quiere decir que el costo fiscal ajustado para el 2020 será entonces de 680. Fíjense que acá es la multiplicación únicamente, mientras acá es un ajuste que hago y se lo adiciono al costo que ya traigo. ¿Listo? Para que ustedes vayan asociando eso un poquito más. Hago la comparación con el avalúo catastral y me doy cuenta entonces que el costo fiscal es mayor. Luego tomo el costo fiscal del edificio y me da una ganancia ocasional de 20 millones de pesos. Ahora sí quiero escucharlos. ¿Cuál opción le recomendaron ustedes al contribuyente? La opción De uno. ¿La opción qué? La opción 1. profe. Correcto, muy bien. La opción 1. ¿Por qué? Porque como es más bajita, el valor es menos entre las dos y pues pagaría menos impuestos, profe. Muy bien, exactamente. Entonces, la norma me dice a mí, puede elegir cualquiera de las dos opciones. Entonces, en ese caso, yo le recomiendo al contribuyente, le digo, o a mi cliente le digo, no, vamos a determinar el ajuste de su costo fiscal a través de la opción 1. Con eso, pues usted va a pagar menos impuesto, dado que la ganancia ocasional que se genera es de 9 millones de pesos, mientras que en la opción 2 es de 20, ¿cierto? Entonces me va a generar un impuesto más alto. ¿Y cuánto era el impuesto? ¿Quién me cuenta? Con que lo hubieran hecho hasta acá estaba bien. No se preocupen si no calcularon impuesto. ¿De qué porcentaje estamos hablando en el impuesto de ganancia ocasional por venta de activos fijos? ¿Quién me recuerda el porcentaje, por favor? ¿Era del 10 o del 20? El 10, profe, el 10%. Muy bien, el 10%. Entonces quiere decir que el impuesto que pagaba esta persona por ganancia ocasional en las dos opciones es de 906.000 pesos, 907.000 para la opción 1 y 2 millones de pesos para la opción 2. ¿Listo? Muy bien. El ejercicio número 2, entonces nos decía que la señora Blanca Ardila vende una casa por valor de 120 millones de pesos. Dicho inmueble había sido adquirido el 25 de agosto del año 2014 por un valor de 78.600.000
en su declaración de renta, oh my God. Qué pena, ¿me escuchan bien? Sí, señora, profe. Señor. Hola. Profe, es que se está yendo mucho el internet. Me está molestando bastante. Ya me sacó 2 veces. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí, Sí, profe. señora, profe. Sí, profe. Entonces, en el segundo punto era la venta de una casa, la cual fue adquirida en el 2014 por 78.600.000, se produjo la venta por 120 millones, el avalúo catastral era de 69.800 y la declaración de renta que se presentó en el 2019 llevaba esa casa por un valor de 110 millones de pesos. Debíamos hacer el mismo procedimiento, opción 1 y opción 2. La opción 1, recordemos, por el valor de la declaración de renta, le hacemos el ajuste y se lo adicionamos. Nos daba una ganancia ocasional de 5.710.000, mientras que en la opción 2, entonces, usábamos el valor de la compra de la vivienda, de la casa, por el factor de 1.48, que recuerden que lo sacamos del decreto en el año 2014, 1.48. ¿Listo? Nos daba entonces un ajuste o un costo fiscal ajustado de 116.328.000. Y de acuerdo a la venta del edificio, la ganancia ocasional se produciría por 3.672.000. ¿Cuál de las dos opciones le recomendaron ustedes al contribuyente? La opción 2. La opción 2. ¿Por qué la opción 2? Porque la ganancia ocasional es menor y entre menor sea el valor de la ganancia, menor es el impuesto. Correcto, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan y hacen más o menos el cálculo, les daría que por la opción 1 estarían pagando un impuesto de 571 y por la opción 2 de 367.200, que en este caso serían 367.000, porque todo, digamos, en la DIAN se presenta redondeado. ¿Sí? Lo que sea mayor a 500 se aproxima y lo que sea menor a 500 se le quita. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. El punto 3 del parcial número 1 nos decía que la empresa Dermal S.A., responsable IVA y declarante y exonerada de aportes, vendía 60 pares de zapatos al almacén Picapiedra, responsable y declarante, por valor de 95.000 pesos cada uno, masiva la tarifa general, le cancelan 40% con cheque y el excedente a crédito. Entonces, estábamos ante una persona responsable de IVA más no retenedor, pero que estaba exonerada de aportes para fiscales, por ende tendría que aplicarse la autorretención especial. Entonces llevamos los 60 pares de zapatos por 95.000 pesos, el IVA que se genera entonces es del 19%, correspondiente a 1.083.000. La autorretención especial, que recordemos que se toma desde los 5.700.000 o desde el valor base por el 0.4%, lo registraba en la 236580 y también lo registro como un anticipo en la 135516 como autorretención especial. Listo, para que nazca la obligación con
con la DIAN de pagarle la autorretención que me practico, pero también yo tenga la posibilidad de descontar esa autorretención en mi declaración de renta del siguiente periodo. ¿Listo? En este caso, quien practicaba la retención en la fuente era el comprador, pero nosotros la registramos o la empresa la registra en la 1355. La retención que aquí se aplica es una retención general, es decir, que se aplica sobre compras, como es responsable y declarante la persona a la que le compramos, entonces se aplica el 2.5% y esa retención daba 142.500 pesos. La venta entonces se realiza 40% con cheque y el excedente a crédito. Entonces recuerden que cheque siempre va a caja por los 2.656.200 y clientes por 3.984.300. ¿Alguna duda con este ejercicio hasta este punto? No, profe, a mí sí se me había olvidado que su merced nos había explicado lo de cuando es con cheque sale de caja. Yo lo registré fue en bancos. Sí, porque recuerden, ¿qué pasa con eso? Recuerden que cuando soy yo, o sea, cuando se está produciendo la venta y a mí me traen el cheque, hasta tanto yo no consigne ese cheque en el banco, esa plata no hace parte de mi banco. Yo no lo puedo registrar en bancos porque no es real. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, no se les olvide. De hecho, el tema del pago de cheques, aunque hoy en día ya no es tan común, porque ya hoy en día se utiliza más que todo es el tema de transferencias bancarias, el tema de cheques cuando se le hacen a los proveedores, se está llevando una cuenta transitoria en tanto el proveedor cobra el cheque o hace efectivo el cobro del cheque. Sí, pero es un manejo que se realiza de acuerdo a la política que establece la empresa como tal, pero ya muchas empresas lo están haciendo de esa manera. Están haciendo el registro de ese cheque en una cuenta transitoria, mientras que el proveedor lo cobra. Pero como les digo, pues ese manejo ya del cheque pues está siendo reemplazado por las transferencias bancarias. ¿Listo? Entonces, a caja los 2.656.000 y a clientes los 3.984.000 para un total de sumas iguales de 6.805.800. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con el punto número 4? Que me lo ayude a leer y a resolver. Yo, profe, si quiere. Claro que sí. Bueno, profe, entonces dice, el gerente de la Fundación Mi Tierrita, entidad sin ánimo de lucro, se encuentra revisando la declaración de renta del año 2020 y encuentra que no fue calculada la renta presuntiva ni el respectivo anticipo de renta, por lo cual procede a consultar a su auxiliar contable del porqué de la situación, a lo que ella responde que el procedimiento de la declaración se encuentra de los términos de ley. ¿Es cierta la afirmación del auxiliar? Justifique su respuesta. Bueno, profe, en mi caso, yo llegué a la conclusión de que podría ser cierta siempre y cuando cumpla con las excepciones que califica para régimen especial según la DIAN, ¿sí? La DIAN tiene como unos, digamos, como requisitos a los cuales podrían aplicar aquellas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues digamos, si la fundación cumple con esos requisitos, pues eh, no, digamos, no tendría ¿cómo se dice? No tendría que colocar la renta presuntiva, ¿sí? La podría excluir. Igual esto también aparece en el decreto 1625 del año 2016. Correcto, muy bien, Adriana. Entonces, recuerden que
nosotros vimos el régimen de tributación especial en el que contemplábamos que las entidades sin ánimo de lucro y otras que tienen, digamos, el mismo perfil, están dentro de sus beneficios. Unos de ellos es que no calculan renta presuntiva ni calculan anticipo de renta y que puede que el valor a pagar, teníamos una tarifa del 20%, ¿cierto? Pero que puede que el impuesto que no le genere impuesto o le dé a pagar cero, porque ellos reinvierten el dinero de sus utilidades en la proyección social que tienen dentro de su entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Están en la obligación de presentar una declaración de renta, pero dentro de los beneficios que la ley le otorga por estar dentro de entidades sin ánimo de lucro y dentro de el régimen de tributación especial está precisamente ese, no calcular renta presuntiva ni calcular anticipo de renta. ¿Claros con la pregunta? ¿O alguien tiene alguna duda? Claro, profe. Listo, muy bien. El quinto punto entonces nos decía, el señor Raúl Martínez, declarante de renta, vendió un lote en el año 2020 por valor de 52 millones de pesos, el cual había comprado en el año 2019 por valor de 48. Este impuesto representa una ganancia ocasional. Justifique su respuesta. ¿Quién me ayuda con ese? Yo, profe. Yo escribí que ese impuesto no representa una ganancia ocasional. Y es que cuando estábamos viendo con su merced lo de la ganancia ocasional, decía en el decreto del 300, decía que los activos fijos debían pertenecer o estar, o bueno, esto fue la venta, es que no me... La venta, el lote debió haber estado dentro de los activos fijos del señor en una duración de 2 años o más. En este caso, del 2019 al 2020 solo hay 1 año. Eso quiere decir que no cumple ¿con qué? Con la tarifa o con el año que tenía que cumplir. Eso, con el criterio para que se generara una ganancia ocasional. Correcto, muy bien, muy bien. Esa es una renta, ¿qué? Una renta ordinaria, ¿sí? ¿O líquida? Porque yo me puedo dedicar, sí, también, porque yo me puedo dedicar a la comercialización de vehículos. Entonces compro y vendo un vehículo, compro y vendo una finca, compro y vendo un lote, compro y vendo una casa, y me puedo dedicar a eso fácilmente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué me determina que sea una ganancia ocasional o que sea una renta ordinaria? En la venta de activos fijos. Que yo tenga ese activo que lo hubiese poseído por 2 o más años. ¿Listo? Que partiendo de este punto, vemos el parcial 2, que tenía el mismo ejercicio o el mismo planteamiento con una diferencia. Y es que esa persona lo había comprado en el año 2017. ¿Sí? Luego el parcial 2 o las personas que tenían el parcial 2 sí les representaba una ganancia ocasional porque lo había poseído por más de 2 años. ¿Listo? Para los que tenían el parcial 2 y que de pronto están diciendo me quedó mal el punto. ¿Listo? Sí, señora, profe. Bueno, muy bien. Entonces, rápidamente a desarrollar el primero y segundo del parcial 2. Entonces, en el punto 1 me hablaban de la venta de un lote que había sido comprado en el año 2010 por 60 millones de pesos, se vendió en 160, tenía un costo fiscal en el año gravable para el 2019 de 145 y tenía un avalúo catastral de 73.800. Listo, entonces la venta del lote.
la compra. Como se compró en el año 2010, recordemos que debíamos usar la tablita para la opción 2, 2.55 era el factor para la opción 2. En la opción 1, entonces, el costo fiscal ajustado nos daba 150.665.000, que resulta de la declaración de renta por el porcentaje de ajuste. Y hacíamos la comparación con el avalúo, por lo tanto tomábamos ese costo fiscal y nos daba una ganancia ocasional de 9.345.000. Mientras que en la opción 2, la ganancia ocasional nos daba de 7 millones de pesos porque tomábamos el valor de la compra del lote en el año 2010 por el 2.5 de factor y nos daba 153 millones de pesos. En ese orden de ideas, las personas que presentaron el parcial número 2, ¿cuál opción le recomendaron al contribuyente? Profe, yo le recomendé la opción 2, puesto que a la hora de declarar renta, la ganancia ocasional del menor valor era la opción B. Correcto, muy bien. En la segunda opción, entonces, al generarse una ganancia ocasional menor que en la opción 1, pues me va a generar un impuesto menor. Muy bien. En el punto 2, entonces, era la venta de una casa. La venta de una casa que fue adquirida en el año 97 por 12 millones de pesos, fue vendida en 145.800, se traía con un costo fiscal de 138 y el avalúo fue de 86 millones. ¿Listo? Sacábamos entonces la información. Determinábamos entonces por la opción 1 el ajuste del costo fiscal en 143.382.000, que resulta de multiplicar el valor que se traía en la declaración de renta del año 2019 por el 3.90. Seleccionamos entonces el costo fiscal ajustado para el 2020 y encontramos una ganancia ocasional de 2.418.000. Mientras que en la opción 2, le hacíamos la aplicación a la compra como tal de la casa, que fue en el año 97 por un factor del 11.79. Si ustedes se fijan, entre más antiguo es el bien, más alto es el factor que nosotros debemos aplicarles. Bien, entre más antiguo es, más alto es el factor que nosotros aplicamos. ¿Por qué? Porque es el que nosotros necesitamos llevar al valor reciente. Y entre más antiguo, pues entonces el valor presente de ese dinero, pues se requiere que sea mucho más alto. ¿Listo? Entonces, al aplicar ese factor nos daba un costo fiscal ajustado de 141.480.000 y nos daba entonces una ganancia ocasional de 4.320.000. Los que tenían el parcial 2, ¿qué le recomendaron al contribuyente? Utilizar Profe, pues, la opción 1, profe. Muy bien, opción 1, que es una ganancia ocasional mucho más baja que la opción 2. ¿Listo? Muy bien. Chicos, el punto número 3, no sé por qué no lo tengo acá. Y fue que no me guardó cambios. Bueno, pero lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, nos dice la empresa Comicol S.A., autorretenedor y exonerado de aportes, vende mercancía al depósito de materiales de hormigón por valor de 43.800. IVA a la tarifa general, le cancelan 80% con transferencia del excedente a crédito. Un segundito lo cogemos de aquí, que nos queda más fácil. Entonces, la compra era por 43.700.
IVA del 19%, perdón, la autorretención general del 2.5% y la especial del 0.4%. Entonces, como es un autorretenedor, se aplican las dos retenciones o las dos autorretenciones, mejor dicho. Y las debe llevar también como un anticipo. 1.092.000 y 174.800. ¿Y cómo era el pago? Cancelan 80% con transferencia que va a bancos y el excedente a crédito que iría a clientes. Entonces vamos a añadir. Entonces, pues yo acá solamente coloco estos dos, porque los otros es como, pues, si se cancelaran, entonces no los tomo, pero pues igual la fórmula tiene que dar igual. 80%. Y Profe, qué pena, es que yo tengo ahí una duda. ¿Cuándo es que va a caja y cuándo es que va a bancos, profe? listo, ya les hago la aclaración. 20%, Vale. ¿cierto? Era a crédito. Bueno, listo. Vamos a ver los dos ejercicios. En este me dice que me cancelan 80% con transferencia de banco a banco. ¿Listo? De una utilizamos bancos. Mientras que en el parcial 1 me decía que me cancelaban con cheque o que cancelaban con cheque. Recuerden que cuando ustedes reciben un cheque, ustedes como vendedores, que recuerden que ustedes están haciendo el registro del vendedor, ustedes como vendedores no lo pueden llevar a bancos porque ese dinero no hace parte del banco. Hasta tanto ustedes no consignen ese dinero del cheque, no lo pueden llevar a bancos. Por eso es que los arqueos de caja, cuando nosotros los realizamos, nosotros contamos monedas, billetes y cheques para determinar el arqueo de caja que se realiza. Entonces, si ven la diferencia, acá es con cheque en el parcial 1 y en el parcial 2 es con transferencia bancaria. Y la transferencia sí pasa de banco a banco. ¿Listo? Esa es la diferencia. Vale, profe, muchas gracias. Qué pena, me volvió a sacar. ¿Me alcanzaron a escuchar la diferencia? Sí, señora, profe, que cuando se lleva a caja es porque es por cheque y cuando se lleva a bancos es porque es transferencia. Correcto, muy bien. Diferente es cuando nosotros pagamos con cheque, porque cuando nosotros pagamos con cheque, pues ahí sí afectaríamos directamente la cuenta de bancos, porque ahí sí sale la plata directamente del banco. ¿Listo? Para que también lo tenga presente. Bueno, ¿quién me ayuda con el punto 4, por favor? La señora Marta, no residente en el país, presta sus servicios profesionales en Medellín durante el año 2020 por un tiempo de 9 meses. Producto de ello, recibió 60 millones de pesos. Adicionalmente, en su país de residencia obtuvo lo equivalente a 120 millones de pesos. La señora Marta debe presentar su declaración de renta sobre los 60 millones o sobre los 180 millones. Justifique su respuesta. En esa yo coloqué que debía presentar su declaración de renta sobre los 60 millones porque fueron las ganancias que ella obtuvo mientras estuvo en el país donde ejerció su profesión o su labor. Entonces, sería solamente eso, profe, ganancia por los trabajos que realizó dentro del país. ¿Cómo se llama esa renta? ¿Quién recuerda cómo se llama esa renta? ¿Renta qué?
persona natural. Me acuerdo que sí era una persona natural y que hablábamos de persona natural no residente en el país, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. ¿Algún compañero que lo recuerde? Profe, pues según lo que su merced nos dictó en clase, el impuesto de renta de los ingresos y ganancias ocasionales originadas en el país. ¿Sí es eso? Ajá, rentas nacionales. Creo que nosotros no habíamos hecho una consulta sobre qué eran las rentas nacionales. No me acuerdo bien. El caso es que sí, efectivamente, como dice la compañera, se aplica sobre los 60 millones de pesos porque es una persona no residente. Pero si la señora Marta fuera una persona residente en el país, tendría que declarar renta sobre los ingresos obtenidos tanto de renta nacional como de renta extranjera, o lo que gana en el exterior y lo que gana en Colombia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Igual sucede con los activos de las personas que constituyen su patrimonio. Por eso es que se presenta mucho y se escucha mucho sobre el tema de paraísos fiscales, porque las personas que son residentes tienen activos en el exterior y están en la obligación de declararlos dentro de su patrimonio, los activos que tienen en el exterior, por ser residente, pero como esta persona era no residente, entonces solamente sobre los 60 millones de pesos. Ojo con las personas que me contestaron sobre los 60 millones y no me dieron justificación, yo no les valgo el punto completo. Pregunta que no tenga justificación, no les valgo el punto completo. Les puedo valer siquiera la mitad. Y eso. Sí, porque la justificación es lo que me determina a mí. Yo les puedo decir a ustedes en una pregunta, los no residentes en el país declaran su renta sobre qué, o hacen su declaración de renta sobre qué tipo sobre qué tipo de ingresos, nacionales o del exterior. Y ustedes me contestan. Pero estos casos así que nos ponen a pensar, nos hacen recordar más el concepto sobre el cual estamos hablando. Entonces aquí estábamos hablando de no residentes y su obligación de contribuir sobre la renta nacional, sobre la renta que ganan en el país. ¿Listo? Y el punto número 5, que les había dicho entonces que sí constituía ganancia ocasional porque se compró el lote en el año 2017. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto con el parcial o con los dos parciales? ¿No? Bueno, chicos, entonces les voy a habilitar el espacio en Atena para que ustedes realicen su autoevaluación. Se quedan prácticamente con media hora para que entren con toda la calma del mundo, ingresen a la plataforma de Atena y dejen esa actividad completada hoy. Por favor, no se les olvide, porque ustedes ya saben, si no me presentan les queda en 0 y ya la otra semana yo empiezo a calificar parciales y a sacar notas y todo. Entonces, no puedo quedarme sin eso. ¿Listo? Sí, señora profe. Bueno, chicos, entonces esto ya les habilito a Atena. Nos vemos la próxima clase para iniciar o para continuar con nuestro tema. Y cualquier dudita, cualquier inquietud que se les presente con muchísimo gusto. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias.